Continuamos con la resolución de ejercicios de la sección patrimonial. Ahora el ejercicio nos pide que preparemos la sección patrimonial de un balance y nos dan las siguientes cuentas. Entonces, recordemos que la sección patrimonial va a iniciar con el capital en acciones. Este capital en acciones va a estar compuesto por los diferentes tipos de capital. Entonces vamos a tener el capital común autorizado. Tenemos por acá como un título. Y dentro de este capital común autorizado vamos a tener el capital común social común. Vamos a ver. Este lo vamos a ir agregando. Este es como un título grande. Y ahora sí, dentro de este capital común vamos a tener un capital común autorizado. Luego tenemos un capital social suscrito. Este van a ir por acá. Ya los voy a ir acomodando específicamente dónde van. Tenemos capital preferente suscrito. Bueno, entre nuestras tres partes tenemos capital en acciones. Tenemos un superávit pagado y tenemos un superávit ganado. Profe, una pregunta, ya Sí, aquí es bien ignorante. voy. Entonces tenemos las tres partes de la sección patrimonial van a ser el capital en acciones, el superávit pagado y el superávit ganado. Entonces separemos las partidas en cada una de ellas y ya les vamos poniendo los títulos y las acomodamos para que nos queden en orden. Tal vez para que nos ayude con la ubicación. Tenemos superávit por donaciones y revaluación. Y también las primas son superávit pagado, estas tres. Cortamos, insertamos por acá. Tenemos el capital social preferente, eso tiene que ver con las acciones. Y las acciones en tesorería, todo esto tiene que ver con acciones. Las cortamos, las insertamos por acá. Va a venir primero siempre la parte del capital en acciones. Primero, lo que es suscrito y lo que es común. Y luego va a venir después lo que es preferencial. Y dentro de lo que es común, ahí vendrían las acciones en tesorería, si son comunes, en este caso que lo dice, entonces irían por ahí. Luego tenemos utilidades retenidas, pérdidas del periodo y finalmente dividendos, que eso forma parte del superávit ganado. Ok, entonces, esta es como, digamos, la distribución que vamos a tener de ellas entre los tres títulos. Mejor algo hice aquí. Estas, cortar. Muy bien. Entonces tenemos el capital común autorizado. En este capital común autorizado vamos a tener las acciones en cartera, acciones en cartera, que el problema es que todo viene en negrita, entonces va a seguir en negrita. Estas acciones en cartera van a estar conformadas por el capital emitido y suscrito, y este se distribuye en dos, el capital social común y el capital común suscrito. ¿Ok? Voy poniendo por acá los titulitos de cada una de estas cosas. Digamos que estos son los tres títulos grandes de las tres partes. Al final vamos a tener un total de capital en acciones, digamos, total de capital en acciones.
un total de superávit pagado y un total de superávit ganado, que nos va a llevar a un total de patrimonio. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es ir desglosando cada una, sobre todo en la primera parte, que es, digamos, la que lleva más títulos y más elementos, que es el capital en acciones. Entonces tenemos las acciones en cartera. ¿Cuáles son estas acciones que están en cartera? Van a incluir el capital emitido y suscrito. Dentro de este capital emitido y suscrito, entonces vamos a tener el capital social común y el capital social suscrito. ¿Ok? Y dentro de ellos vamos a restarles las acciones en tesorería. O sea, estas acciones en tesorería van a ir negativas a la hora de que nosotros vamos a hacer una sumatoria. Esto nos tiene que dar como resultado, ay Dios mío, inserto. Esto nos tiene que dar como resultado, entonces, el capital de acciones comunes. Listo. Ahora, si yo hago esto grande, para que se vean las columnas, que se vean las tres columnas, lo acomodaríamos así. Entonces tenemos del capital emitido y suscrito, hay acciones que están en cartera. ¿Cuáles son las acciones que están en cartera o este capital emitido y suscrito? Es la sumatoria de las que ya fueron pagadas, estas digamos que les voy a poner en rojo las que están pagadas, y voy a poner en verde las que se vendieron pero no han sido pagadas, menos las acciones en tesorería, porque son acciones que ya salieron al mercado, pero nosotros las compramos y no las tenemos circulando en este momento. Entonces, estas es como nuestras acciones que tenemos ahí guardaditas, nuestras acciones en cartera. ¿Ok? ¿Cómo se vería esto? 350. Ahora, tengo que hacer lo mismo para las acciones que son preferentes. Entonces, voy a tener unas acciones que están en cartera. Voy a tener estos tres títulos. Un espacio. Pegamos por acá. Y entonces ya no sería capital común autorizado, sino sería capital preferente autorizado. Las acciones en cartera. ¿Ok? Estas acciones en cartera. Y capital emitido y suscrito. En este caso que sea preferente. Y vamos a tener el capital social y el capital preferente suscrito. Y vamos a tener entonces como total el capital en acciones preferentes. Acciones preferentes. Aquí igual agrego esas acciones en tesorería si las tuviéramos. En este caso es 0.
Entonces, entre total de acciones comunes y total de acciones preferentes, vamos a tener el total de acciones. Este sería nuestro total de capital. Ahora, para fines de presentación, nosotros tenemos un capital autorizado que son 400 acciones. Bueno, son 400.000 colones. ¿De dónde estoy sacando este número? El total del capital social y el común suscrito es el total de acciones que nosotros tenemos disponibles. Entonces, nosotros aquí tenemos 400. Pero las que están en cartera, en este caso, van a ser las que tenemos en tesorería. Son 50. Lo que nos dice que el capital emitido y suscrito es la diferencia entre estos dos. Entonces, este capital emitido y suscrito que está acá, que lo vamos a tener en una primera columna, que es de resumen, y aquí la tenemos, digamos, detallada, lo que nos indica es cómo están distribuidos estos elementos de acá. Lo mismo va a ocurrir acá con este capital preferente autorizado. Nosotros vamos a tener de capital preferente autorizado 320.000. No tenemos ninguna acción en cartera, o sea, en tesorería, guardadas. Y eso me da entonces el capital emitido. Vean que lo armé primero desde el capital social y saqué los saldos para acá y después me devolví acá para que se notara, digamos, de dónde sale este capital común autorizado. ¿Qué es el capital común autorizado? El total de capital que fue vendido, para decirlo de alguna forma. Esto es lo total que vendimos, pero se va a dividir en dos partes. Una, el capital social común, que es el que ya pagaron, y el capital social suscrito, que es el que aún no han pagado. Pero incluso dentro de esta clasificación puede que ellos ya estén vendidos o no, pero hay acciones en tesorería que son que ya salieron, ya se vendieron y las volvemos a comprar y guardar. Entonces por aquí lo vamos representando. Entonces esta línea de resumen, tenemos 350 y 320 y tenemos por acá entonces ya descritas capital común, les decía en rojo estábamos poniendo las que ya fueron pagadas y en verde estamos poniendo las que no han sido pagadas, igual en estas preferentes. Aquí hay una línea, digamos, de operación, aquí hay una línea de operación, aquí hay otra línea de operación y finalmente aquí hay una línea de operación. Signos de moneda siempre al principio, signos de moneda al principio de cada línea de operación, signos de moneda al principio, y entonces por acá tenemos este total de capital en acciones que se va a sumar con los resultados de las otras dos partes. ¿Qué pasa con el superávit pagado? Este superávit pagado incluye la prima, por lo menos en el orden, en el formato original que teníamos, lo primero que teníamos puesto, no sé qué me está pasando, corto, inserto. Ahora sí, la primera es la prima menos el descuento, la prima en venta de acciones, y de segundo el descuento en venta de acciones. El descuento iría restando. En este caso no hay problema porque el resultado no lleva esa operación. El resultado de esta operación va a sumar aquí a la par para que sume con el superávit. Entonces, tenemos por acá el superávit por donaciones, ese va sumando, la prima va sumando y el superávit por revaluación, todos van sumando. ¿Ok? Entonces, teniendo eso claro, que solo los descuentos restan, aquí hacemos la operación y sumamos todos a la par. Vamos arriba, ahí. Este con signo moneda y ya tenemos el segundo elemento que hay que calcular. Finalmente iría este por aquí. Para que esto nos quede en formato de 3 columnas, yo debería poner estos totales aquí y sacar solo el saldo de la tercera acá.
pero para que se entienda y se vea visualmente lógico, lo estoy haciendo así, con 4 columnas, para que lo podamos identificar. Ahora, tenemos las utilidades retenidas en el superávit ganado, tenemos pérdida del periodo y tenemos dividendos. Aquí tenemos una cualidad bien interesante. Si hubiese utilidad, suma, pero en este caso, como es pérdida del periodo, tiene que restar. Entonces te va negativo. Y los dividendos es el dinero que le devolvemos a los dueños. Entonces ese debería ir restando, porque es dinero que vamos a pagar. Por último, aquí tenemos otra cuenta, no la voy a agregar, así como no agregué aquí los descuentos en prima de acciones. Aquí hay otra cuenta que serían las reservas. Si tenemos reservas de patrimonio que hayan sido asignadas, también irían por acá sumando. En este caso, pues entonces esas dos restan. Tenemos la operación y vamos a sumar todo lo que hay por acá. El total, vamos a sumar estas tres y listo. 1.023.000. Entonces tenemos que el total del patrimonio que tiene esta empresa en su sección patrimonial es de 1.023.000. 670.000 en acciones, distribuidos en 350 comunes y 320 preferentes. Un superávit pagado por acciones, donaciones y revaluación de activos de 183 y finalmente un superávit ganado por 170.000. Esta es la distribución. Lo único aquí, digamos, es que hay que revisar que a la hora que viene la parte del capital en acciones, tiene un comentario o un resumen de las partidas en la que se pone el total de lo que está autorizado, se restan las que están en cartera y me da un capital emitido y suscrito. Semejante ya a la descripción que viene por acá. Entonces, digamos que esto es una forma resumida de plantear esto que ya está aquí un poco más explicado, pero sigue siendo lo mismo, son los mismos datos, solo que planteados en forma resumida. ¿Ok? Y entonces de esta forma tenemos la construcción de nuestra sección patrimonial. Ok, voy a terminar aquí el video y los siguientes ejercicios pues los meto en otro video para que no me queden muy grandes.